Consideraremos la primera parte del VFD, que es el rectificador. En esta parte encontramos 6 diodos en paralelo. Llamaremos a estos del 1 al 6 de la siguiente manera. Cada una de las 3 fases está conectada a un par de diodos. Como sabemos, la electricidad necesita volver a su fuente para completar el circuito, así que en esta configuración la corriente fluirá a través de la carga y volverá a la fuente usando otra fase. Puede hacer esto porque la corriente en cada fase fluye hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos. Veremos esto en detalle en un momento. La carga puede ser cualquier cosa, una lámpara, un motor o un circuito completo. En este caso, solo representará el resto de nuestro circuito VFD. La electricidad seguirá alternando en las fases de suministro, pero los diodos solo dejarán pasar la fase de pico y bloquearán las demás, así que ilustraré estas. Veamos esto en acción. 1. La fase 1 es la primera. Esta entra y solo puede fluir en una dirección, que es a través del diodo 1. Luego pasa a través de la carga. Una vez que la corriente pasa a través de la carga, tendrá que volver a la fuente y como la fase 2 está en la mitad negativa de su ciclo, la corriente fluirá a través del diodo 6 a la fase 2. 2. En el siguiente segmento vemos que la corriente sigue fluyendo en la fase 1 y el diodo 1, pero ahora la fase 3 está en su mitad negativa, por lo que la corriente cambia y el flujo vuelve a pasar por esta fase a través del diodo 2. 3. En el siguiente segmento, la fase 2 se está acercando a su pico, por lo que la corriente ahora fluye en esta fase a través del diodo 3, luego fluye a través de la carga y vuelve a la fase 3 a través del diodo 2. En el siguiente segmento la corriente sigue fluyendo en la fase 2 a través del diodo 3, pero la fase 1 está ahora en su pico negativo, por lo que la corriente fluirá a través del diodo 4 de vuelta a la fase 1. 5. En el siguiente segmento vemos que la fase 3 se está acercando ahora a su pico positivo, de modo que la corriente fluye a través de esta fase por el diodo 5, luego fluye a través de la carga y luego regresa por el diodo 4 a la fase 1. 6. Finalmente, la corriente pasa por la fase 3 a través del diodo 5 por la carga y luego vuelve a la fase 2 a través del diodo 6. Este ciclo se repite constantemente de esta manera. El osciloscopio de la fuente trifásica muestra 3 ondas sinoidales para la electricidad DC, pero el osciloscopio de la carga muestra esta electricidad de corriente directa en bruto con algunas ondulaciones. Ahora tenemos que suavizar esos rizos para limpiar la electricidad de corriente directa. Para ello conectamos un capacitor entre el positivo y el negativo. Este capacitor es como un tanque de almacenamiento y absorberá los electrones cuando haya un exceso e inyectará electrones cuando haya una reducción. Esto suavizará la electricidad de CD en una señal suave y agradable en el osciloscopio. Hemos cubierto los capacitores con gran detalle anteriormente, échale un vistazo al vídeo en la parte inferior. Ahora que tenemos la CD limpia, estamos listos para convertirla de nuevo en CA controlada con precisión a frecuencia variable. Para eso necesitamos un inversor. Un inversor es básicamente un número de IGBTs que son interruptores que pueden encenderse y apagarse súper rápido. Voy a ilustrarlos usando simples interruptores en lugar de IGBTs para hacer más fácil su visualización. Voy a enumerar estos interruptores de la siguiente manera. Para obtener nuestras 3 fases necesitamos abrir y cerrar los interruptores en pares para dirigir el flujo de corriente para formar nuestras vías de suministro y retorno. De esa manera, el motor conectado experimentará la corriente alterna. Recuerda que la CA es cuando la corriente se invierte, así que si tomamos una lámpara y la conectamos a algunos interruptores y a una fuente de energía de corriente directa, podemos controlar la dirección de la corriente a través de la lámpara abriendo y cerrando los interruptores en el orden correcto. Por lo tanto, la lámpara experimenta una corriente alterna aunque provenga de una fuente de corriente directa. Para el suministro trifásico programamos los interruptores para simular las 3 fases. Veamos cómo funciona esto. Primero cerramos los interruptores 1 y 6. Esto nos dará la fase 1 a la fase 2. Luego cerramos los interruptores 1 y 2. Esto nos dará la fase 1 a la fase 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 2. Esto nos dará la fase 2 y 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 4. Esto nos dará la fase 2 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 4, esto nos dará la fase 3 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 6, esto nos dará la fase 3 y 2. Este ciclo se repite una y otra vez así. Si revisamos esto con el osciloscopio, ahora tendremos un patrón de onda que se parece a la CA, excepto que es un poco cuadrado. Esto funcionará bien para algunas aplicaciones, pero no para todas, así que ¿cómo podemos mejorarlo? Recuerde que antes en el vídeo dije que podemos abrir y cerrar el interruptor a diferentes velocidades y duraciones para cambiar la forma de onda. También podemos hacer eso para esto.
Lo que hacemos es usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores varias veces por ciclo en un patrón de pulsos. Cada pulso varía en anchura. Esto se conoce como modulación de ancho de pulso. El ciclo se divide en múltiples segmentos más pequeños. Cada segmento tiene una cantidad total de corriente que podría fluir, pero al pulsar rápidamente los interruptores controlamos la cantidad de flujo que ocurre por cada segmento. Esto dará como resultado una corriente promedio por segmento que vemos aumentar y disminuir, dándonos así un patrón de onda. Por lo tanto, la carga experimentará una onda senoidal. Cuantos más segmentos tengamos, más cerca imitará la onda senoidal. Podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto tiempo están cerrados los interruptores. Así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 240 o 120 voltios recortando los tiempos de apertura y cierre. Podemos controlar la frecuencia controlando el tiempo de los interruptores, así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 60, 50 o 30 Hz, lo que sea necesario para la aplicación. Recuerden que al controlar la frecuencia controlamos la velocidad de rotación del motor. Así que volviendo a nuestro circuito VFD, vamos a usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores para variar la frecuencia y el voltaje de salida. Así que, combinando el rectificador, el filtro y el inversor, obtenemos nuestro variador de frecuencia que puede ser usado para controlar la velocidad de los motores eléctricos y hacer posible el ahorro de energía en todo tipo de sistemas. Bueno, esto es todo por este vídeo, pero para continuar su aprendizaje, vean uno de nuestros vídeos en pantalla y los veré en la próxima lección. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, así como en engineeringmindset.com.